Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más en esta tarde. Pues estamos listos para poder iniciar. Voy a invitar a que pueda abrir su Biblia con nosotros en la carta a los Tesalonicenses y que pueda pues estar listo para poder estar haciendo sus anotaciones. Ahí vamos a iniciar la plática número 4. Espero que esté siendo de bendición a su vida estas pláticas, y vamos en esta tarde a bendecir el nombre del Señor. Vamos a hacer una oración antes de poder iniciar. Padre, muchas gracias te damos con todo nuestro corazón. Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que seas tú, Señor, dándonos sabiduría para poder comprender tu palabra, para poder, Señor, saber qué es lo que tú quieres para nosotros a través de lo que nos vas a hablar, Señor, en esta tarde. Bendice a cada uno de los hermanos ahí en sus hogares. Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos en esta tarde, en esta noche, Señor. Padre, y que sea tu paz por sobre todas las cosas, Señor, ahí en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias con todo nuestro corazón. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Cristo. Amén. Ok, hermanos, pues seguimos, ¿verdad?, en esta noche con nuestro pequeño estudio de la carta a los Tesalonicenses. Y bueno, estamos tratando de resumirlo, ¿verdad?, para poder, o mejor dicho, para no extendernos tanto. Estuvimos viendo ya el capítulo 1, 2, 3, el 4, la mitad del 4, y ya vimos también prácticamente todo el 5. Y regresamos, ¿verdad? Yo le dije que íbamos a regresar a ver el capítulo 4, versículo 13. Entonces le voy a pedir en esta tarde que esté ahí listo. Vamos a abrir nuestra Biblia, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Yo creo que en todo tiempo tenemos que pedirle sabiduría al Señor para que podamos nosotros entender su palabra, para poder comprender su palabra. Es fundamental, hermanos. No pretendemos dar nuestra propia interpretación, sino poder dar la interpretación según la Escritura, y es de suma importancia poder pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Y mire, antes de poder leer ahí en Tesalonicenses, le voy a pedir que vaya conmigo a Daniel capítulo 12, por favor. Daniel capítulo 12, y vamos a leer ahí el versículo 9 y 10. Daniel capítulo 12, versículo 9 y 10. Yo desde la primera plática le pedía de favor que esté anotando, porque estos son temas muy interesantes, muy importantes, que si no anotamos se nos va a olvidar. De hecho, estos temas ya los hemos estado viendo aquí en la congregación, y sin duda alguna estamos recordando muchas cosas. Por eso es importante poder hacer anotaciones. ¿Sí? Mire, capítulo 12 de Daniel, y vamos a ver el versículo 9 y el versículo 10. Dice ahí la Escritura: Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero escuche, pero los entendidos comprenderán. Y yo quise iniciar con esta porción de la Escritura aquí en Daniel, porque dice: los entendidos comprenderán. Entonces usted y yo tenemos que ser entendidos en lo que dice la palabra del Señor, para poder comprender, para poder saber qué es lo que el Señor nos quiere enseñar cada vez que escudriñamos la palabra del Señor. Entonces, sobre todo en estos temas que son un poquito complicados de poder digerir, de poder entender, entonces hay que pedir sabiduría constantemente a Dios para poder entender su palabra. Vamos ahí a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, por favor. Dice así la Escritura. Voy a leer del 13 al 18 y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aparte de este capítulo 4 del 13 al 16 lo estuvimos viendo en la clase pasada, en la transmisión pasada, y el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Tesalónica para poder aclarar ciertos puntos que estaban inquietando el corazón de los tesalonicenses. Y bueno, llegamos hasta esta parte. La esperanza que tenían los hermanos en Tesalónica era en la venida del Señor Jesucristo, y esta fue la enseñanza que el apóstol Pablo estuvo dándoles, no solamente a ellos, sino a las diferentes iglesias a las cuales, ¿verdad? O en las cuales estaba el apóstol Pablo. Y mire, vaya conmigo ahí adelantito, en Tito, estamos en Tesalonicenses, luego sigue Timoteo, primera y segunda, y luego vamos a llegar ahí a Tito, capítulo 2. Bueno, yo quisiera que usted lo pueda ver, pero mire, ahí en el capítulo 2 el encabezado dice enseñanza de la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo estuvo enseñando esta doctrina, esta enseñanza constantemente, no solamente, vuelvo a repetirlo, a los tesalonicenses, sino donde quiera que Pablo iba, enseñaba, ¿verdad?, en relación a la fe en Cristo Jesús. Dijimos que el mensaje central, ¿verdad?, del Evangelio es la resurrección de Cristo Jesús, y el apóstol Pablo, usted puede leerlo con más calma ahí en casa, todo el capítulo 2, ahorita nos llevaríamos más tiempo y quisiéramos a avanzar un poquito más rápido, pero usted lo puede leer en casa, anótelo, Tito capítulo 2, y usted lo puede leer del versículo 1 al versículo 15, y el apóstol Pablo ahí, ¿verdad?, le dice a Tito, bueno, cómo debe de ser la forma en la cual se debe de comportar, no solamente él, sino la iglesia, que pueda transmitirlo a la iglesia, y es lo que Dios quiere transmitirnos y enseñarnos a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, estas pláticas no son para que usted y yo podamos vivir espantados o atemorizados, sino para que estemos listos, dispuestos, preparados para lo que viene. En los próximos días, en los próximos meses vamos a tener, ¿verdad?, una situación, o vamos a experimentar una situación, usted y yo como cristianos, estaremos viendo el cumplimiento de las promesas finales, ¿verdad? Y mire qué bendiciones que usted y yo podamos estar listos y dispuestos para poder, ¿verdad?, esperar con todo nuestro corazón la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí al versículo 16. Ya vimos del 13 al 15 la clase pasada, vamos ahí al 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, también vimos parte de este 16, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dijimos que con autoridad, con voz de autoridad, dice, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, vea cómo dice ahí, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza de la cual Pablo enseña a los tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. La preocupación que había en el corazón de los hermanos en Tesalónica era que ¿qué iba a suceder con los hermanos que habían muerto? ¿Qué iba a pasar con ellos? Ellos estaban esperando la venida del Señor Jesucristo, pero su preocupación o su duda era ¿qué iba a suceder con los hermanos que habían partido antes? Y entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, comienza a enseñarles. Y dice, ¿verdad?, ahí, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Se acuerda que en la clase pasada vimos una palabra que es levantarse, ¿verdad?, que significa levantarse, ¿sí? Lo estuvimos viendo en la clase pasada, y aquí habla precisamente de eso. Dice, los muertos en Cristo se levantarán, resucitarán primero, ¿sí? Entonces habla de levantarse, de pararse, y habla del cuerpo, resucitar ese cuerpo. Ahí versículo 16, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que por medio de la resurrección de Jesucristo tenemos la esperanza de que los muertos en Cristo también van a resucitar. Y si tú y yo morimos, ¿verdad?, si a Dios le place el poder llevarnos a su presencia y morimos, bueno, algún día también nosotros vamos a resucitar, vamos a escuchar, ¿verdad?, ahí la voz del Señor de autoridad, como ese sonido de trompeta, y entonces también nos levantaremos, ¿verdad? Es la esperanza que tenemos, dice ahí la Escritura. Nuestro cuerpo, lo explicamos la semana pasada. Sí, entonces vamos a continuar. Dice ahí, los muertos en Cristo resucitarán primero. Bendito el nombre del Señor. Entonces, los tesalonicenses no estaban tan preocupados porque el Señor iba a venir. No, su confianza en Dios, su fe en Dios, ya le había resaltado capítulos atrás el apóstol Pablo. Ellos estaban bien seguros que el Señor iba a venir, pero tenían, vuelvo a repetirlo, esa preocupación. Y Pablo dice, a ver, tranquilos,
no va a pasar, ¿verdad? Primero ellos van a resucitar y nosotros vamos a ser arrebatados. Vea el versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, luego nosotros los que vivimos, luego, después de que los hermanos que han partido, ellos puedan ser levantados, su cuerpo pueda ser resucitado y pueda ser levantado, entonces nosotros vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Y juntamente con ellos en el aire seremos transformados por completo, ¿sí? Seremos transformados por completo, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, aquí esta palabra dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y es la esperanza que tenemos. Nosotros creemos como iglesia de Jesucristo que el Señor vendrá, ¿verdad? Y arrebatará a su iglesia, la llevará consigo. Esta palabra de arrebatar, seremos arrebatados, viene del original harpazo, que significa quitar, tomar, ¿verdad? Rápidamente. Entonces ser sacado con fuerza, ser arrebatado, y nosotros seremos arrebatados, y mire, seremos arrebatados y seremos transformados. Bendito el nombre del Señor, seremos transformados, hermanos. Jesús va a descender por su iglesia y en los cielos, ¿verdad? Él nos va a arrebatar y vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados por completo. Vamos a ver unos versículos. Filipenses capítulo 3, ahí versículo 20. Dice así la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vea el 21, el cual, ¿cómo dice? Transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Nos va a transformar por completo, hermanos, ¿sí? Cuando Jesús resucitó y apareció ahí a sus discípulos, ¿verdad? ¿Por qué lo conocieron? Su cuerpo, ¿verdad? Fue transformado. Su aspecto físico era similar al que habían conocido los apóstoles, pero había sido transformado por completo su cuerpo, a tal grado, ¿verdad?, que se apareció a los discípulos. Ya no estaba sujeto a las leyes que rigen este mundo. Jesucristo fue transformado por completo, ¿verdad? Y dice que nosotros tenemos esa esperanza de ser transformados, así como el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando Jesús también aparece ahí al apóstol Pablo, le dice algo interesante. Vea en la primera carta a los Corintios, por favor, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. Gloria a Dios. Dice así la Escritura: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Escuche, pero todos seremos, como dice ahí, transformados. Todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Una vez más ahí viene, ¿verdad?, la palabra transformar. Seremos cambiados por completo. Luego nosotros los que vivimos ahí en Tesalonicenses, ¿verdad? Regresamos ahí a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y en ese ser arrebatados, ahí seremos transformados, ¿sí? Seremos arrebatados juntamente con ¿quiénes? Con los que resucitaron, los que partieron antes. Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección, todos los que recibieron a Jesús en su corazón hasta este tiempo, todos los que murieron en Cristo, ese día se van a levantar. Y nosotros, los que hayamos quedado, si es que así Dios lo concede, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice, seremos arrebatados con ellos en las nubes, escuche, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. Dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, anímense,
tenemos que animarnos. Todos aquellos que han tenido la pérdida, hemos tenido la pérdida de algún familiar, de algún ser querido, dice aquí la Escritura, tenemos que alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Saber que también nosotros vamos a ir a su presencia y vamos a ser transformados, hermanos. Así como Cristo resucitó, así todos los creyentes que han muerto en Cristo Jesús serán transformados, serán resucitados. ¿Sí? Y tenemos esa confianza y esa esperanza, entonces tenemos que animarnos unos a otros. Vuelvo a repetir el 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Nosotros creemos que próximamente, hermanos, yo creo que, ¿cómo poder decirlo? En el próximo evento, ¿verdad? Que vamos a experimentar como cristianos es la venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de su pueblo. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Entonces tenemos que tranquilizarnos unos a otros, ¿verdad? Alentarnos unos a otros con estas palabras. Dice ahí el versículo 18, por tanto alentaos unos a otros con estas palabras. Son palabras de vida, palabras de verdad. Ahora vamos a pasar al capítulo 5. Recuerda que vimos del capítulo 4 del 1 al 12 y de ahí nos brincamos al capítulo 5 del 12 al 24. Espero no lo esté haciendo bolas ahora, pero en las otras pláticas estuvimos viendo esos versículos y nos quedamos, ¿verdad?, ahí pendientes de ver este capítulo 4 del 13 al 18 y del 5, ¿verdad?, del 1 al 11, que es lo que vamos a ver ahora en esta tarde. Ve ahí, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Ya les está escribiendo el apóstol Pablo. No se preocupen por los hermanos, no se preocupen por ellos. El Señor los va a resucitar y después nosotros nos vamos a ir con ellos, ¿verdad?, en las nubes. Y podría existir la pregunta, ¿y cuándo va a suceder eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Porque bueno, el apóstol Pablo era la predicación, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo, la resurrección de Cristo y que Jesucristo iba a regresar por su iglesia. Y Pablo durante todo su ministerio, él estuvo, ¿verdad?, creyendo en eso. Pablo nunca se retractó de lo que Jesús le había revelado. Jesús mismo se le apareció y le reveló esta palabra. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo escriba. Verso 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mire, la actitud de los tesalonicenses hacia el retorno de Cristo los condujo o hizo que ellos pudiesen tener una vida recta delante de Dios, una vida temerosa. Recuerda que Pablo envía a Timoteo para poder animarles y Timoteo regresa con buenas noticias, ¿verdad?, para con Pablo y le dice, ¿sabes qué? La iglesia está fuerte, la iglesia está, ¿verdad?, trabajando con todo su corazón y está, ¿verdad?, teniendo ese ánimo para poder buscar al Señor. Entonces, ahí, ¿verdad?, dice la Escritura, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, en nosotros, hermanos, esa actitud tiene que llevarnos a poder tener una vida consagrada totalmente al Señor, con todo nuestro corazón, ¿sí? El conocimiento de que Jesús viene por su iglesia debe de hacernos a usted y a mí, ¿verdad?, vivir en una vida consagrada 100% delante del Señor. Amén. Y mire, Pablo aquí sabe que la fidelidad de la iglesia en Tesalónica es buena y por eso, bueno, pues realza ese testimonio. Vive ahí algunas cosas que tenían que ordenar. Ahí lo vimos en el capítulo 5 del 12 al 24 y del capítulo 4 del 1 al 12. Algunas cosas que tenían que ordenar, que para que pudiesen tener, ¿verdad?, esa esperanza total en la venida de Jesucristo, tenían que ordenar ciertas cosas. Lo vimos en clases pasadas. Sí, usted lo puede volver a ver si usted gusta. Entonces, ¿cómo debemos de actuar? Aquí Pablo da instrucciones de cómo actuar como verdaderos cristianos, dispuestos para cuando el Señor venga por su iglesia. Nosotros necesitamos hacer, ¿verdad?, lo correcto para poder estar listos para que cuando el Señor venga por su iglesia, mire, estemos seguros de que vamos a ir con Él, ¿sí?
Entonces, vuelvo a repetirlo, la iglesia en Tesalónica no era tanta su preocupación de que el Señor viniera, sino los hermanos. Pero aquí ya el apóstol Pablo les está diciendo, a ver, tranquilícense, cálmense. Y aquí en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 le está diciendo, yo ya no tengo que enseñarles, yo ya no tengo por qué preocuparme por esto. Dice, ¿por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. La actitud que estaban teniendo, ¿verdad? O el comportamiento que estaban teniendo los tesalonicenses era porque realmente sabían que el Señor iba a venir por la iglesia. Como toda iglesia, tenían defectos, tenían cosas que ordenar, sin embargo ellos estaban en la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es como tú y yo tenemos que actuar en estos días, hermanos. En la espera de que el Señor viene pronto por su iglesia y que usted y yo tenemos que vivir en total santidad. Bendito el nombre del Señor. A usted y a mí no nos debe de importar la hora y el día. De hecho, la Escritura dice que nadie sabe la hora y el día, ¿sí? Lo que nos debe de importar o lo que debemos de saber es que Él va a regresar por su iglesia. ¿Y cómo vamos a estar ese día cuando esto suceda, hermanos? ¿Sí? Y sin duda alguna va a ser más pronto de lo que esperamos usted y yo. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, en el versículo 36. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Sí, ahorita vamos a regresar a este versículo. Ahí póngale un separador, ahorita vamos a regresar aquí. Entonces nadie, hermanos, absolutamente, ni los ángeles del cielo saben la hora, pero todos los que saben que el Señor va a venir, bueno, comenzamos a vivir, en este caso la iglesia en Tesalónica, ellos estaban viviendo una vida, ¿verdad?, de verdaderos cristianos. Caminaban en la luz, ¿sí? Hacían lo correcto porque sabían que el Señor venía. Es cierto, nadie sabe la hora y el día, pero ellos sabían que estaba a la puerta la venida de nuestro Señor. Y hoy más que nunca, hermanos, mire, si en este tiempo de los tesalonicenses ellos estaban con ese deseo y con esa expectativa en su corazón de que el Señor estaba a la puerta, ¿cuánto más en este tiempo, hermanos? ¿Cuánto más en este tiempo? El Señor está más cerca de lo que tú y yo esperamos. Primera Tesalonicenses ahí 5, versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, escuche, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Otra vez el verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿A quién va dirigida esa carta? A los tesalonicenses. Vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Sí? Esto es interesante, hermanos, porque todos aquellos que caminan en la luz, que caminan bajo la palabra del Señor, no van a ser sorprendidos por ese día, ¿sí? Porque están a la expectativa, están atentos a lo que va a venir, hermanos. Pero todos aquellos que no caminan en la luz serán sorprendidos. Y vea que aquí no está hablando de gente inconversa o de gente, ¿verdad?, que no conoce de la palabra de Dios. Está hablando de aquellos que han escuchado la palabra de Dios. Nosotros, ¿verdad?, no caminamos en obscuridad, no somos, ¿verdad?, de las tinieblas, no somos de la noche. ¿Para qué? Para que no seamos sorprendidos. Tenemos que saber esto, ¿sí? Entonces, todos aquellos que caminamos bajo su palabra, hermanos, tenemos que vivir sabedores de que pronto vendrá ese día, de que pronto el Señor va a venir por nosotros. Así de que no tiene por qué agarrarnos, ¿verdad?, descuidados, no tiene por qué agarrarnos por sorpresa, porque usted y yo estamos precisamente viviendo todos los días, espero que así sea, que tenemos errores, claro que sí, pero tú y yo tenemos que estar viviendo consagrados todos los días a Dios, para que cuando ese día venga, no nos sorprenda como ladrón, ¿sí? No nos sorprenda, sino que podamos estar apercibidos, atentos a ese evento tan maravilloso. Bendito el nombre del Señor. Nosotros conocemos los tiempos, hermanos. Dice aquí otra vez, porque vosotros sabéis perfectamente
que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y en el versículo 1 del capítulo 5 dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. ¿Sí? Ellos sabían perfectamente. Exacto, no conocían el día ni la hora, pero ellos sabían que el Señor iba a venir. ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí en el versículo 1 acerca de los tiempos y las ocasiones, perfectamente habla, ¿verdad?, de esa palabra de ocasiones. Nos habla de una palabra kairos, que es un tiempo determinado, un tiempo fijo, de una temporada. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Ustedes saben los tiempos. ¿Sí? Y por eso, ¿verdad?, en el versículo 4 dice: ustedes no están en tinieblas. No desconocen esa parte. Tú y yo no debemos de desconocer que Él viene por su iglesia. No estamos en tinieblas, lo sabemos perfectamente. ¿Sí? Mire, en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, vaya conmigo por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Gloria a Dios. Dice así la escritura: acuérdate pues, es el mensaje a la iglesia, ¿verdad?, una de las 7 iglesias, a Sardis, ¿verdad? Y dice: acuérdate pues, verso 3, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Sí? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A quién va dirigida esta carta? A una de las iglesias. Note que no es a gente inconversa, es a una de las iglesias. Y a esta iglesia le está diciendo todo lo que has recibido y oído, y eso nos lo dice ahora en esta tarde el Señor a nosotros: todo lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Vea, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, ¿verdad?, no estamos caminando en la luz, y como no estamos caminando en la luz, ¿verdad?, desconocemos los tiempos y las ocasiones, como dice aquí Pablo a la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? Si el Señor viene y nos sorprende, hermanos, como ladrón en la noche, significa que usted y yo no estamos guardando su palabra, que no estamos caminando en lo correcto. Tenemos que caminar como hijos de luz para entender los tiempos y las ocasiones. Seguramente usted se estará dando cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Días atrás yo le dije que hay muchos cristianos que ni se inmutan. Están como sin nada, ¿verdad? Porque no han entendido los tiempos y las ocasiones. ¿Por qué? Porque no están viviendo en la luz. Y muchos de ellos, aún en esta cuarentena, bueno, ya va más de 40 días, ¿verdad?, en este tiempo de encierro, yo le dije días atrás, si no tienes cuidado en este tiempo de encierro, puedes caer en ociosidad y cometer pecado delante de Dios. Entonces, mucha gente aún sabedora de esto, aún mucha gente que está esperando la venida del Señor, hermanos, en estos tiempos de encierro, está totalmente desconectada de esa consagración con Dios en su vida. Y esto, hermanos, ¿verdad?, hace que nosotros, o mejor dicho, que nosotros, ¿verdad?, sepamos que no andamos caminando en la luz. Y por eso desconocemos los tiempos y las ocasiones. Él viene como ladrón, ¿sí? Pero no viene como ladrón a nosotros, que lo sabemos. No tiene por qué agarrarnos descuidados a nosotros. Espero me esté dando a entender. No tiene por qué agarrarnos descuidados a nosotros. ¿Sabe a quién va a agarrar descuidado? A todos aquellos que no están haciendo lo correcto. A todos esos hombres y mujeres que han escuchado la palabra de Dios, pero la han rechazado una y otra vez. Y que siguen insistiendo en seguir viviendo sus vidas de la manera que ellos creen que es conveniente y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. A ellos sí vendrá como ladrón en la noche. Los va a sorprender por completo. ¿Sí? Entonces necesitamos por eso conocer un poco las profecías para estar al tanto de los tiempos y las ocasiones. Bendito el nombre del Señor. Si sabemos el tiempo en el cual estamos viviendo, entonces vamos a vivir consagrados al Señor. ¿Sí? Hay muchos que se han atrevido a decir días y meses, ¿verdad? La Biblia dice que nadie sabe la hora y el día. Pero por las estaciones, por el tiempo, ¿verdad?, por lo que estamos viviendo alrededor, hermanos, sabemos perfectamente los tiempos y las ocasiones que estamos viviendo. Estamos, ¿verdad?, seguros que el Señor viene pronto. Mateo capítulo 25. Yo le dije que íbamos a regresar ahí. Evangelio según San Mateo capítulo 25, verso 13.
Días atrás estuvimos estudiando esta parte de la Escritura. Mire, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y vea cómo dice el 13. Velad pues, estad atentos. Y quiero que nos quedemos ahí en el capítulo 25 y vamos a leer del versículo 1. Usted sabe esta porción de la Escritura. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y acabamos de leer el verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y yo quiero que notemos algo interesante aquí. Seguramente usted lo ha escuchado muchas veces, esta parábola de las 10 vírgenes. Y eran, ¿cuántas? 10. No dice que eran, aquí nos dice eran 5, ¿verdad? Prudentes y 5 insensatas. Pero mire, eran 10 y las 10 conocían lo relacionado con el novio. Las 10 estaban esperando al novio. Las 10 tenían un deseo de entrar con el novio. Escúcheme bien, por favor. Las 10. Aquí no 5 tenían más deseo que las otras 5. Las 10 tenían el deseo de poder entrar con el novio, ¿sí? Estaban a la espera del novio. No eran 5 cristianas y 5 inconversas. No, las 10 conocían, ¿verdad?, el novio y lo estaban esperando. Creían en el novio. Pero mire, solamente entraron 5. Note, qué interesante es esto. Solamente entraron 5. 5 de ellas fueron agradables ante los ojos del novio. 5 de ellas estuvieron listas. 5 de ellas estuvieron atentas, como leímos ahí en Tesalonicenses, a los tiempos y a las ocasiones. Escúcheme bien. 5 de ellas estuvieron atentas a los tiempos. Ellas sabían que el novio iba a llegar. También las otras 5, pero estas 5 prudentes estuvieron atentas, ¿verdad?, al tiempo en el cual el novio iba a regresar. Y esto es lo que, ¿verdad?, Pablo les está diciendo ahí a los hermanos en Tesalónica. Bueno, de esos tiempos y ocasiones no es necesario que yo os escriba, porque ustedes, bueno, creo que están listos y dispuestos. Pero ahora la pregunta es para usted y para mí. ¿Estaremos listos y dispuestos, hermanos? Como la iglesia en Tesalónica. Necesitamos estar al tanto de poder vivir consagrados todos los días al Señor, ¿sí? Porque el novio está próximo a venir, ¿sí? Y desea que su novia, que la iglesia pueda estar atenta a los tiempos y ocasiones. Bendito el nombre del Señor. Y mira, aquí en esta parábola de las vírgenes, el aceite, hermanos, representa, ¿verdad?, el estar conectado con la verdad, el estar conectado con esa unción de Dios, el estar conectado con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Y ese aceite, hermanos, precisamente habla de la verdad de la palabra, habla de la palabra de Dios, ¿sí? Eso es por su Espíritu Santo. No podemos entender la palabra de Dios si no es por el Espíritu Santo de Dios. Pero habla del conocimiento de la verdad, hermanos. Y 5 de ellas se quedaron sin aceite. Y entonces esto me habla que se quedaron sin verdad. Que se quedaron sin la palabra, hermanos. Descuidaron su vida, ¿sí? Hoy en día mucha gente, muchos hermanos, muchos que dicen ser cristianos, creen en Jesús. Hablan de Él, predican de Él. Es más, lo están esperando, así como usted y como yo. Mucha gente lo está esperando, pero sabe, simplemente no están caminando en la luz.
Hay mucha gente que no está caminando en la luz, sí está esperando la venida de Jesús, lo sabe perfectamente, sabe lo que dice la Escritura, ¿verdad? En estos días lo ha estado recordando una y otra vez, pero simplemente no están caminando en la luz. ¿A qué me refiero caminar en la luz? Caminar conforme a la palabra. No caminan conforme a la palabra, o no caminamos conforme a la palabra. Y si no caminamos conforme a la palabra, nos va a pasar lo de a estas 5 vírgenes insensatas. ¿Sí? Nos vamos a descuidar, no estamos atentos a los tiempos y ocasiones, hermanos. ¿Sí? Simplemente, ¿verdad? No caminan en la luz y entonces no podrán tener un tiempo con el novio. Las otras 5 que estaban con sus lámparas llenas, con su vida, la lámpara representa ahí la vida de la persona, ¿verdad? Estaban llenos de la palabra, sabían lo que la palabra decía, vivían la palabra, actuaban la palabra, no solamente la hablaban, sino la vivían, la practicaban, y es lo que Dios nos manda hacer en estos tiempos, hermanos. Esas mujeres, esas vírgenes, estaban atentas a los tiempos y a las ocasiones. Y llegó el novio, ¿y qué pasó? Disfrutaron de todos los beneficios que como novias iban a recibir de parte del novio. Ellos conocían que el novio venía. Ellas sabían que el novio iba a regresar en cualquier momento, en cualquier instante. Y estuvieron listas, ¿para qué? Para estar llenas del conocimiento de la verdad, llenas de aceite, llenas de la palabra, hermanos. Usted y yo tenemos que vivir llenos de la palabra, con el conocimiento de la verdad, hermanos. Tenemos que vivir como justos. ¿Y qué es un justo, hermanos? Un justo es aquel que hace lo correcto conforme a la Biblia. Es aquel que hace cumplir la palabra de Dios, que cumple la palabra de Dios, que la lleva tal cual y la Escritura lo dice. Vuelvo a repetirlo, con errores y defectos, claro que sí. Y este versículo, ¿verdad?, ha sonado como pretexto para muchos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y de ahí, ¿verdad?, nos aferramos para seguir haciendo lo que nosotros queremos hacer. No. A lo mejor tú estás mencionando esto, pero quiero decirte que entonces tu lámpara se está descuidando porque no tienes la verdad de la palabra. Solamente has tomado un poquito de la verdad, un poquito del aceite, y tarde o temprano, ¿verdad?, no vas a saber. No vas a conocer los tiempos y las ocasiones, y va a venir el Señor, y como dije hace un momento, sí te va a tomar descuidado, va a venir como ladrón a tu vida. ¿Sí? A los que están llenos de la palabra del Señor no tiene por qué sorprenderles, aunque no sepamos el día y la hora, no nos va a sorprender. Vamos a estar listos, como estas 5 mujeres, ¿sí? Estaban listas. Ve ahí, porque Mateo, bueno, usted lo puede leer una vez más, pero Mateo 25 va muy relacionado con lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4, verso 5, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Estoy leyendo Tesalonicenses 5, 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Hay una relación muy hermosa entre la parábola de las vírgenes y lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia aquí en Tesalónica, hermanos. Estas 10 mujeres, estas 10 vírgenes, conocían, ¿verdad?, que el novio venía, pero 5 de ellas estuvieron al tanto de los tiempos. Dice que se escuchó un clamor: viene el novio. Inmediatamente, ellas estaban listas. También las otras lo escucharon. No quiere decir que las otras no lo hayan escuchado. Note por favor, las 10 escucharon el clamor que decía: viene el novio. Pero solamente 5 estaban preparadas. Las otras 5 no estuvieron preparadas, hermanos. Y esto me habla de que mucha gente conoce, que mucha gente escuchará, que mucha gente verá, pero no todos van a entrar. ¿Por qué? Porque no todos están caminando conforme a la palabra de Dios. Están caminando como hijos de tinieblas, dice ahí. ¿Sí? Y nosotros somos hijos de luz, hijos de día, no de la noche ni de las tinieblas. Tenemos que caminar como hijos de luz. Bendito el nombre del Señor. Tú puedes creer, tú puedes cantar los cantos, tú puedes hacer muchas cosas, mas no guardar su palabra. Hay mucha gente que canta, hay mucha gente que predica, hay mucha gente que dice ser cristiano, pero sabe, de guardar la palabra no hay nada. Y aunque tiene el conocimiento del novio, ¿sí?,
no tiene nada que ver con el novio, no está lista su vida. Pero si guardamos su palabra, entonces estaremos entendiendo los tiempos que estamos viviendo hoy, ¿sí? Y estaremos actuando como hombres o mujeres justos, ¿sí? Como hombres y mujeres justos, como una persona que está velando, ¿sí? Ahí en el versículo 6, vea, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Tenemos que estar velando. Un velador es aquel que se pasa, ¿verdad?, bajo el cuidado de alguna propiedad, de algo, durante toda la noche, ¿sí? Vela, no cierra sus ojos. Y dice que tenemos que estar velando, ahí como dice el versículo 6. Ahora vamos a leer en Tesalonicenses, ahí seguimos. Verso 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Escucha el 8. Pero nosotros, que somos del día, habla de luz, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza, otra vez menciona esperanza de salvación, como yelmo. Bendito el nombre del Señor, ¿sí? Qué hermoso es esto. Tenemos que vestirnos, ¿verdad?, con esa fe, con ese amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Ahora vaya conmigo a Proverbios 22:11. Gloria a Dios. Proverbios 22:11. Dice así la Escritura: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ¿sí? Entonces, dice ahí, si tú quieres seguir viviendo, ¿verdad?, en esa situación o en esa condición de pecado, bueno, está bien, es tu propia decisión, pero aquí dice, ¿verdad?, el que es santo, santifíquese todavía, el que practica la justicia, o el que es justo, siga practicando la justicia. Tenemos que vivir, hermanos, entender los tiempos que estamos viviendo y comenzar a actuar como verdaderos cristianos. Tenemos que dejar toda esa serie de situaciones que, lejos de llevarnos a Dios, nos separan del Señor. Hay muchos conflictos hoy, ¿verdad?, en muchos cristianos por sus propios conceptos, porque interpretan la escritura de su propia o de su propio corazón, ¿verdad? Y esto ha creado muchísimos conflictos. Y sabe, esto no nos está preparando para los tiempos y las ocasiones. Ahorita los tiempos y las ocasiones es para que usted y yo estemos consagrados totalmente a Dios. Pero sabe, hay muchos que, aunque saben la palabra, su pensar en este momento es otra cosa. Es un negocio, es lo terrenal, es las posesiones que puedan tener, ¿verdad? Es lo material. Prácticamente podríamos decirlo de esta manera. Pero hay otros que están pensando en lo espiritual, ¿sí? Y bueno, podemos hacer esto sin dejar de hacer esto otro. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero sabedores, hermanos, de los tiempos y las ocasiones que estamos viviendo. Filipenses capítulo 4, ahí atrásito de donde estamos. Filipenses capítulo 4, léalo conmigo, por favor. Voy a leer versículo 8 y versículo 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Escuche, y el Dios de paz estará con vosotros. Esto es lo que tenemos que hacer. Pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre, hermanos. De esa manera tenemos que comenzar a actuar. Dejar de estar peleando, dejar de estar echando competencias entre iglesia y iglesia, a ver quién lo hace mejor, quién lo hace más bonito. A eso no hemos sido llamados, ¿sí? A ver quién sale mejor en los videos.
Esto, si no tienes cuidado, es una competencia y esto puede ocasionar que tú y yo nos salgamos del objetivo por el cual estamos ahora transmitiendo y estamos haciendo las cosas. Hay una vanidad tremenda, ¿sí? Yo le dije al principio, nosotros no estamos aquí para poder tener nuestros 5 minutos de fama. No, al contrario, hermanos. Hay un temor en nuestro corazón de no hablar la verdad de la palabra. Pero queremos compartir la verdad de la palabra para que usted no se deje llevar por toda esa corriente que hoy, ¿verdad?, se está dando en los medios de comunicación. Sí. Tenemos que conocer los tiempos y las ocasiones, lo que dice la Escritura. Bendito el nombre del Señor. Vamos a seguir nuestra lectura en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Ahora vamos a leer el versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Seremos usted y yo salvos de la ira? Aquí hay que explicarlo, quizá más adelante en alguna otra plática lo veremos un poquito más a profundidad. Pero mire, está la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Son 3 cosas distintas, 3 cosas diferentes. Y aquí, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que Dios no nos ha puesto para la ira. Usted y yo seremos salvos de la ira de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 9. Rápidamente vaya ahí conmigo, por favor. Anótelo y después lo leemos juntos. Romanos capítulo 5, versículo 9. Gloria a Dios. Dice así la Escritura. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Este es el propósito por el cual Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Seremos salvos de la ira, hermanos. Y mire, ira y tribulación son 2 cosas diferentes. Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Me gustaría abundar un poquito más en la próxima plática en relación a esto que voy a mencionar, porque muchos dicen, pasaremos por la tribulación, pasaremos por un tiempo de prueba, ¿verdad? Yo quisiera en la próxima plática decirle cuál es nuestra posición como iglesia y qué es lo que dice la Escritura. Y confundimos la ira con la tribulación. Son 2 cosas totalmente diferentes. Aquí dice, ¿verdad?, que el Señor nos va a librar de la ira. Dice, no nos ha puesto Dios para ira. No habla de tribulación, escuche bien por favor, sino de la ira de Dios. ¿Sí? La ira de Dios es cuando Dios va a juzgar por completo a todos aquellos que rechazaron su palabra y bueno, va a ser terrible día. Dios nos ha guardado de ese día a través de su Hijo Jesucristo. Y la palabra ira y la palabra tribulación son 2 cosas totalmente diferentes. Y eso me gustaría abundar un poquito más. Por ejemplo, nosotros como padres, disciplinamos a nuestros hijos. Y la palabra de tribulación nos habla un poquito relacionado a pruebas, nos habla un poquito relacionado, o está un poquito relacionado a disciplina, la palabra tribulación. Por eso digo que la ira y la tribulación son 2 cosas diferentes. Y usted y yo como padres disciplinamos a nuestros hijos, pero jamás actuamos con ira con ellos. Porque si actuamos con ira con nuestros hijos, podemos destruirlos tanto físicamente como espiritualmente, hermanos. ¿Sí? Y jamás vamos a actuar, ¿verdad? Yo espero que así sea. No actuamos con nuestros hijos con ira. Seguramente usted ha cometido el error en alguna ocasión de pegarle a su hijo cuando está súper enojado. ¿Y cómo nos sentimos? Mal, porque estamos actuando erróneamente. ¿Sí? Pero cuando los disciplinamos, aunque no nos gusta disciplinarnos, sabemos que esa disciplina los va a hacer más fuertes, que esa disciplina, les va a enseñar, ¿sí? Es para su bien, para que el día de mañana ellos puedan estar firmes y puedan tener convicciones firmes, ¿me entiende? Entonces más adelante vamos a poder hablar un poquito acerca de la ira y de la tribulación. ¿Qué es lo que nos espera a nosotros como iglesia? No nos confundamos. Muchos dicen, no vamos a pasar por la tribulación, vamos a ver qué dice la Escritura. Por la ira no vamos a pasar. Por la gran tribulación no vamos a pasar. Pero por ahí hay algo muy interesante que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? La ira en el griego significa castigo o sentencia. Es el juicio de Dios, el día del juicio. De ese día Dios nos va a librar. Usted lo puede ver en Ezequiel capítulo 30, versículo 3, solamente anótelo. Y en Joel capítulo 2, versículo 31 habla del día terrible del Señor. ¿Sí?
No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver posteriormente. Pero mire, Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Jesucristo vino, ¿verdad?, para salvar al mundo. No vino para condenar al mundo, sino para que podamos ser salvos a través de Jesucristo, ¿sí? Entonces nos llamó, hermanos, nos dio su gracia. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Sabe para qué? Para librarnos de la ira, de ese día terrible, de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, ahí estamos, capítulo 5, verso 10, dice, leo el 9 una vez más: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 10, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Esa es la promesa que tenemos. Vivamos juntamente con Él, ¿sí? Ahora, muchos creen que al decir, ¿verdad?, que Dios nos librará de la ira, creen que no vamos a pasar por ningún momento de prueba. Y esto no es así. Vamos a pasar por situaciones complicadas. Yo le dije, ¿verdad?, días atrás, que no sabemos qué es lo que vaya a suceder en los próximos días. Las decisiones que la gente del mundo, sin temor de Dios, sin conocimiento de Dios, vayan a tomar, pueden repercutir para la iglesia. Mire, con la mano en la cintura, hoy nos dejaron sin congregarnos. ¿Qué va a pasar el día del mañana? Yo sé que tú y yo confiamos en nuestro Dios Todopoderoso, en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hermanos, viene un tiempo complicado para la iglesia. Y aquí en este tiempo complicado es donde la fe de muchos va a ser puesta a prueba, ¿sí? Y es donde usted y yo tenemos que entender los tiempos y las ocasiones. Saber qué tiempo estamos viviendo y qué es lo que va a suceder, ¿sí? Qué es lo que va a venir, hermanos. Entonces necesitamos usted y yo, hermanos, tomar atención en esto. Por lo pronto, ¿verdad?, quisiera yo terminar aquí. Versículo 10 dice: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Vivamos juntamente con Él. Vea el versículo 11. Y este es un versículo muy, muy hermoso, como el 18 del capítulo 4. Leo el 18 del capítulo 4, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y el versículo 11 del capítulo 5 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Ellos lo estaban haciendo, se estaban fortaleciendo unos a otros. Pablo estuvo arreglando ahí unos asuntos pendientes que tenía con la iglesia en Tesalónica, explicó algunas cosas que no había explicado porque tuvo que retirarse, tuvo que dejar a los hermanos, ¿verdad? Pero estuvo al tanto ahí de la iglesia en Tesalónica, dándoles palabra, explicándoles, ¿verdad?, los tiempos que estaban viviendo y animándoles a no preocuparse. Pero aquí Pablo una vez más dice: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, ellos lo estaban poniendo en práctica, así como lo están haciendo. Sigan, continúen animándose unos a otros, ¿sí? Y yo te digo ahora, tenemos que continuar tú y yo animándonos unos a otros, sin pelear, sin entrar en discusiones. Esto lo voy a platicar en la próxima transmisión, que vamos a hablar, ¿verdad?, de los tiempos que estamos viviendo y qué es lo que va a venir según la Escritura, ¿verdad? Pero mire, dice: animaos unos a otros. Y ahora quiero que vaya conmigo, por favor, ¿verdad?, al capítulo 5, versículo 25. Y vamos a terminar esta primera carta de los tesalonicenses leyendo estos versículos. Hermanos, si nos animamos unos a otros, ¿verdad?, nos esforzamos como hasta ahora lo hemos hecho, porque sin duda alguna muchos de ustedes se han esforzado, muchos no, pero bueno, ahí está la invitación para comenzar a esforzarnos, porque todavía tenemos oportunidad de poder hacerlo. Y yo te digo a ti, ¿verdad?, deja de culparte por el tiempo que has perdido. Si hoy Dios te ha dado vida y me ha dado vida a mí, es para que lo hagamos mejor. Y tenemos una oportunidad para poder hacer las cosas bien. Así es de que deja de culparte y deja de sentirte mal por todo el tiempo que perdimos. Hoy en este día Dios nos da una nueva oportunidad. Vamos a tomar esa oportunidad y vamos a seguir adelante, ¿sí? Entonces vamos a entender, a partir de ese momento, vamos a comprender los tiempos y las ocasiones.
Y tenemos que darnos cuenta que el Señor está próximo a venir. Ya vimos que los muertos en Cristo resucitarán, los vamos a volver a ver y nosotros seremos arrebatados. El arrebatamiento, creemos en el arrebatamiento, seremos arrebatados juntamente con ellos y seremos transformados. ¿Sí? Seremos transformados. Y aquí vemos, ¿verdad?, que acerca de los tiempos, Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, dice, bueno, no es necesario porque ustedes lo saben. Tú y yo necesitamos conocer los tiempos. Dice ahí el versículo 25, capítulo 5, versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Y hago una pequeña pausa ahí. Yo quiero pedirle, ¿verdad?, porque Pablo escribe a los hermanos, tiene cuidado de los hermanos, y ahora Pablo dice, hermanos, oren por nosotros. Y yo una vez más en esta tarde quiero pedirle que ore por nosotros, que ore por todos los pastores, que oremos por todos los pastores, por todos los líderes de las congregaciones, para que sea Dios dándonos sabiduría, que no interpretemos la Escritura conforme a nuestros propios conceptos o ideas, sino que Dios nos dé luz a través de su palabra. Ya vimos que vivir en luz es estar llenos de la palabra. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder interpretar correctamente la palabra. Ore por nosotros. Mire, yo doy gracias a Dios y usted se ha dado cuenta y sin duda alguna muchos de los que me ven se han percatado, ¿verdad?, de los nervios que tenemos al transmitir. Somos humanos y ¿sabe? Hay un temor en mi corazón de poder hablar algo que no es correcto. Y seguramente, y usted ha visto, me trabo mucho, ¿verdad?, al poder hablar. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos el deseo en nuestro corazón de poder hablar la verdad de la palabra. Tenemos un temor en nuestro corazón de que usted pueda conocer verdaderamente la palabra de Dios, hermanos. Así es de que oren por nosotros. Les pedimos que oren por nosotros. Pablo, y mire quién era Pablo. Pablo, hermanos, pide a los hermanos en Tesalónica, oren por nosotros, por favor. Y yo les pido ahora que ustedes oren por sus pastores. Si tú eres un congregante, ora por tus pastores. Si tú eres un pastor, ora, ¿verdad?, con nosotros y dile, Señor, revélanos tu palabra, danos sabiduría, que podamos entender los tiempos y las ocasiones. Que no estemos confiados en que todo va a regresar a la normalidad. Solamente Dios sabe el porqué de las cosas. Pero hermanos, estamos viviendo en los últimos tiempos y tenemos que darnos cuenta de eso. Versículo 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. ¿Sí? Y hermanos, reciban un saludo, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. Y esto, hermanos, habla, ¿sí?, que dice, os conjuro por el Señor, verso 27, que esta carta se lea a todos los hermanos. O sea, que hagan un compromiso de poder hablar esta carta, de poder comunicarles a los demás. Que nadie se quede sin escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Hagan un pacto, aquí os conjuro por el Señor, hagan un pacto que esta carta se va a leer a todos los hermanos. Es tiempo de dejar de estar peleando unos con otros. Y es tiempo de poder reconciliarnos, de poder amarnos mutuamente como Dios dice en su palabra. Porque los tiempos y las ocasiones las conocemos, los estamos viendo, hermanos. Y termina el versículo 28, y yo deseo esto para ustedes, hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y dice aquí, termina diciendo, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos falta tiempo, han sido tiempos muy cortos. Seguramente estos estudios pues es abundar más y más y más. Sin embargo, estamos tratando de resumirlo lo más que se pueda para poder dar a conocer la palabra del Señor. Como humanos nos equivocamos, sin embargo creemos que el Espíritu de Dios es quien nos dirige y nos conduce. Así es de que, hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Estaremos transmitiendo, si Dios nos presta vida, el próximo viernes, y deseamos con todo nuestro corazón que estés muy bien ahí en tu casa. Son tiempos donde estamos encerrados, pero son tiempos donde tenemos que estar en comunión con Dios. Vivamos en comunión con Dios, vivamos como hijos de luz. Llenemos nuestra lámpara de conocimiento, de aceite, ¿sí? Ya no veas tantos videos de predicaciones y todo, para que no te confundas más. Abre tu Biblia y comienza a leer la palabra.
y que Dios por su Espíritu Santo nos revele su palabra. Bendito el nombre del Señor. Padre, muchas gracias con todo nuestro corazón en esta noche. Gracias porque aún, Señor, en estos instantes podemos sentir tu presencia. Que tu paz y tu amor reposen en cada uno de nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, gracias por todos los que nos están escuchando ahora. Tú sabes, Señor, que con todo su corazón mis hermanos han preparado estos tiempos para poder escuchar tu palabra. Bendíceles, por favor. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, Padre, fortaleciéndonos aquí, Señor, en este lugar y en el hogar de mis hermanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, te damos con todo nuestro corazón. Amamos tu palabra. Amamos tu palabra. Señor, te amamos a ti, Jesús. Y sabemos, Padre, que pronto vas a venir por nosotros. Sabemos, Señor, que el día se está acercando, Señor, y que entonces podremos disfrutar por completo, Señor, de estar en tu presencia, de poder mirarte cara a cara. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, mientras llegue ese día, Señor, que sentimos en nuestro corazón que es pronto, Señor,